Bienvenidos a nuestro curso La Iglesia Apostólica. Hoy vamos a ver o hacer un análisis histórico de cómo fue que la Iglesia se fue desviando en el tiempo, incurriendo en el nuevo modelo de Iglesia que vimos durante la primera gran parte histórica de la Iglesia antes del siglo XVI. Después vino la Reforma Protestante y lo que hemos vivido desde entonces. Hemos visto ya en este curso 7 lecciones, estamos por la lección número 8, nos queda esta y otra más. A lo largo de las lecciones hemos aprendido del Templo de Jerusalén, hemos visto todo el tema de las traducciones de adoración y culto desde el griego antiguo, vimos cómo los creyentes se congregaban en el siglo I, por qué no habían sermones y cómo era el tema musical. Y también en la lección pasada vimos el testimonio de los primeros cristianos. El día de hoy vamos a hacer un análisis bien detallado de dónde empezaron las desviaciones. Y vamos a ver que empezaron desde bien temprano. Y empezaron malinterpretando o tal vez torciendo un poquitito y de forma muy paulatina la cena del Señor. La cena que, de acuerdo a las Escrituras, es conmemorativa, es un memorial, pero de repente la Iglesia la empezó a ver como un sacrificio. Y allá por el año 160, el famoso Justino Mártir, que ya lo hemos analizado en otras lecciones, dice lo siguiente en el diálogo con Trifón. Dice así: Dios luego habla de los gentiles, es decir, de nosotros, que en todo lugar le ofrecemos sacrificios a Él. Vean el lenguaje que ya se empieza a usar. Es decir, el pan de la Eucaristía y también el cáliz de la Eucaristía. Usted está hablando, la Eucaristía, que es un acto alegre, es un acto de celebración del memorial, de por una parte el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue doloroso, terrible, donde la ira de Dios se descargó sobre Él, pero por la otra, entendemos que eso nos trae buenas noticias porque nos trae salvación. Entonces es un acto alegre. Bueno, ya Justino Mártir, allá por el año 160, empieza a hablar de la cena del Señor, o sea, el pan y el vino que está en el cáliz, como sacrificios. Este lenguaje empieza así de temprano. Y él habla de Malaquías 1:11, cuando en el libro del profeta Malaquías se dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Eso dice el Señor. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Aquí ya está hablando, cuando habla de ofrenda limpia, es el lenguaje de templo. Entonces Justino de alguna manera está haciendo una correlación entre esa ofrenda, que era el sacrificio que se hacía en los altares, con la Eucaristía en términos del pan y del vino. Después, en uno de los libros apócrifos, que son bien tempranos también, allá por el año 185, que se le dice los Hechos de Pedro o los Actos de Pedro, como quiera llamarse, en ese libro apócrifo se dice: y trajeron pan y agua a Pablo para el sacrificio, para que lo distribuyera a todos. Rufina quería recibir la Eucaristía de manos de Pablo, pero Pablo le dijo: Rufina, no vienes al altar de Dios en verdad. Esto, mis queridos hermanos y amigos, es lenguaje de templo, de sacrificio, de sacerdocio. ¿Es lenguaje que se usaba en el templo de Jerusalén o es lenguaje que se usaba en los templos paganos? Y ahora estamos viendo históricamente, estamos ya en el siglo II, donde empezamos a ver lenguaje de esto aplicado a la cena del Señor. Y después el obispo de León, Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia, Ireneo, tremendamente famoso, y es una de las columnas en la que se sostuvo la iglesia temprana. Dice Ireneo en una de sus obras, ¿verdad?, que se saca de los fragmentos de los escritos perdidos, dice: hacemos una ofrenda a Dios del pan y de la copa de la bendición. Y luego, cuando hemos perfeccionado la ofrenda, invocamos al Espíritu Santo para que los receptores de estos antitipos obtengan la remisión de pecados y la vida eterna.
esto se va adelantando todavía más, porque no solamente vemos como una ofrenda, como un sacrificio, el pan y la copa de bendición, sino que además se está empezando a hacer una asociación un tanto peligrosa con la toma del pan y del vino y la remisión de pecados y la vida eterna. Si bien es cierto, lo que nos recuerda el pan y el vino es el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue el que nos dio remisión de pecados y vida eterna, pero hacer una asociación de cumplimiento donde el pan y el vino nos dan remisión de pecados y vida eterna, ya es una confusión que nos va a llevar a una desviación gigantesca doctrinal. Y por otra parte, allá en el norte de África, el obispo de Cartago, Cipriano, ya más tarde, en el año 250, estamos hablando del siglo III, dice lo siguiente: la pasión del Señor es el sacrificio que ofrecemos, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay una mezcla de conceptos aquí. Esa última declaración, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga, es una declaración que sale en la primera carta que Pablo dirige a los Corintios, cuando habla de qué es la cena del Señor y cómo se debe ministrar. Él termina hablando de eso, y ese que Él venga se hizo después muy famoso en la iglesia con el famoso término Maranata. Pero aquí Cipriano de Cartago está hablando del sacrificio que ofrecemos. Entonces ahora el pan y el vino, cuando lo consumimos, decía Cipriano en el año 250, se está convirtiendo en un sacrificio. Solo que es incruento, o sea, no hay sangre vertida en donde nosotros estamos haciendo eso. Pero, sin embargo, él lo considera como un sacrificio incruento, o sea, sin sangre. Pero ya tenemos lenguaje de sacrificio. Y aquí es donde empezamos a hacer mucha confusión desde muy temprano en la iglesia. Porque ya, como conclusión número 1, vemos que ya para finales del siglo II, los cristianos empezaban a ver más la cena del Señor como un sacrificio que como un memorial. Así empezó. Ahora vemos la desviación número 2, porque si aquello es un sacrificio, el que lo oficia necesariamente es un sacerdote, porque por definición, en el templo de Jerusalén, los sacrificios los oficiaba solamente los sacerdotes. O si queremos pasar al otro lado de la calle, los sacrificios paganos en los templos paganos, en los altares paganos, lo hacían los sacerdotes paganos. O sea, los que servían de intermediarios en ese sacrificio para aplacar la ira de la divinidad. Entonces, ya partiendo del principio que la cena del Señor estaba empezando de forma muy temprana a considerarse un sacrificio, claramente la desviación número 2 va a venir por lógica, tan temprano como en el año 95. Vean, el año 95 se escribe el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Ya el obispo de Roma, Clemente, en la carta que hemos mencionado, que le manda él a la iglesia en Corinto, dice lo siguiente: el maestro nos mandó que actuáramos en los tiempos señalados, las ofertas y los sacrificios. Porque a los sacerdotes, ya está hablando de sacerdocio, se les ha asignado el oficio apropiado, y a los levitas se les ha impuesto los ministerios apropiados. Ya en el año 95 Clemente estaba hablando de sacerdocio, o sea, de aquel que oficia sacrificios. Vean qué fácil es desviarse de doctrina bíblica sana. Es básicamente una tonalidad, una palabra, y ya tomamos otro camino. Ignacio, el obispo de Antioquía, uno de los 5 centros más importantes cristianos de la época. Habíamos hablado de Antioquía y de Constantinopla más adelante, ¿verdad? Cuando Constantino ya se fija su residencia en el Bizancio. Y en Roma y Jerusalén y Alejandría, esos eran los centros más importantes cristianos. Bueno, Ignacio, el obispo de Antioquía, tan temprano como en el año 105, le envía una carta a los de Esmirna y les dice: solo la Eucaristía, que está bajo la autoridad del obispo o de quien él mismo designe, debe considerarse válida.
Ya Ignacio está haciendo una corrección que no está en la Biblia. Está diciendo que el memorial del pan y del vino que nos recuerda la muerte de Cristo, o sea, la cena del Señor, solamente puede ser oficiada por el obispo, por el episcopos, o por aquel que él, en su autoridad, designe. Solo esa es válida. Lo interesante es que la Biblia no dice nada de eso. Estamos empezando a meter costumbres y tradiciones y además jerarquías, tan temprano como en el año 105. Años más tarde, en el año 190, Ireneo, que es otro padre de la Iglesia, en Lyon, Francia, Ireneo dice lo siguiente en su tratado famosísimo que escribe él contra herejías. Dice Ireneo lo siguiente: y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes, que no heredan aquí ni tierras ni casas, sino que sirven continuamente a Dios y al altar. Ahora está metiendo el otro término, también que es término de sacrificios, sacerdotes, templos y altares. Recordemos las lecciones cuando veíamos cómo la iglesia primitiva hacía todas sus cosas allá, o la iglesia apostólica más bien, en el siglo I, que veíamos que ellos rechazaban completamente temas de templos, de altares, de sacerdocios y de todas esas cosas. Pero bastó un siglo y ya estamos viendo terminología que no se aplica claramente a las reuniones de los creyentes. Vemos sacerdocio y vemos altar. ¿Y qué les parece el famoso apologeta africano, Tertuliano, abogado destacadísimo y después un gran defensor de la fe en la época? Allá por el año 200, él escribe: sus ordenaciones son descuidadamente administradas, caprichosas, cambiantes. Hubo un tiempo en que pusieron a los novicios en el cargo, porque incluso a los laicos les imponen los deberes del sacerdocio. Vean qué interesante este hombre Tertuliano, que es otro padre de la iglesia, ya hablando de eso. Y un colega de él en el año 250, en la misma zona de Cartago, en el norte de África, obispo de Cartago es Cipriano, escribe en su epístola: sin embargo, oigo que algunos presbíteros, esto viene del presbiterio, que no se acuerdan del evangelio, ni dan al obispo el honor de su sacerdocio y de su dignidad, ya se comunican con los caídos y les dan la Eucaristía. Entonces vea cómo vamos sumando. Ya habíamos visto la primera desviación donde se confundía la cena del Señor con un sacrificio en vez de un memorial. Y ahora estamos viendo que la iglesia empieza a imponer que sea un oficial de la iglesia, llámese un obispo o un presbítero, que sea el que ministra la cena del Señor, porque a partir de esa desviación la cena del Señor pasa a ser un sacrificio y por lo tanto, si es un sacrificio, requiere de un sacerdote. Entonces vamos juntando todas esas cosas y vamos viendo cómo la desviación empezó a intensificarse. Allá en el año 313, mismo año en que Constantino emite un edicto que vamos a ver más adelante, el famoso historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, obispo de Cesarea, en relación a Constantino dice: Constantino nombró entonces a los sacerdotes de Dios sus consejeros y juzgó que le correspondía honrar con toda devoción al Dios que se le había aparecido. Ya tenemos estas conversaciones. Ya vemos a Constantino, emperador de Roma, después de haber ganado una famosa batalla que la vamos a ver más adelante, nombrando sacerdotes. El mismo Eusebio, en el año 320, también en su famosa obra Historia de la Iglesia, habla así: amigos, sacerdotes de Dios, y vosotros que estáis vestidos con el manto sagrado adornado con la corona celestial de gloria. Ya el tema del sacerdocio era un hecho consumado allá por el año 320. Y en esta obra, Constituciones Apostólicas del mismo año, se consigna lo siguiente: el obispo es el mediador entre Dios y vosotros. Esto es una barbaridad. En las diversas partes de vuestro culto divino, Él es, después de Dios, tu Dios terrenal. Ya aquí están elevando al obispo, particularmente
vamos a verlo después, al obispo de Roma, como un mediador o como un puente. El término que usaban los hebreos en el Antiguo Testamento era Cohen. Como un pontífice es alguien que sirve como mediador entre el hombre y Dios. Bueno, nosotros sabemos que el único mediador posterior a la muerte de Jesucristo es Cristo mismo. No tenemos otro mediador, no tenemos otro sumo sacerdote, no tenemos otro pontífice. Eso nos lo explica ampliamente el libro de los Hebreos. Pero ya vean el lenguaje que hay aquí. Ya se habla de que el obispo o el episcopos es el mediador entre Dios y los hombres. Y más aún, dice que después de Dios es tu Dios terrenal. Eso es una terrible herejía. Eusebio, allá por el año 325, ya entrado el gobierno de Constantino, habla en el del concilio de Nicea, que es un concilio que se hace para combatir una herejía terrible de un tipo que se llamaba Arrio, en el norte de Nicea, está en el norte de Turquía. Dice Eusebio lo siguiente en relación a la vida de Constantino. Para el concilio de Nicea, Constantino proporcionó gastos de viaje, escoltas imperiales y alojamiento para cientos de obispos asistentes, junto con instrucciones para aumentar el esplendor del festival a expensas del emperador. Este tema del obispado asociado al sacerdocio es un patrocinio gigantesco que se vino dando antes de Constantino, pero después Constantino lo impulsa con mucha fuerza. Entonces ya vemos la conclusión número 2. Ya para mediados del siglo III, los cristianos veían cada vez más a sus ministros como sacerdotes, por supuesto, que se encargaban del sacrificio. ¿Cuál sacrificio? La que vimos en la conclusión número 1. La cena del Señor, en vez de ser un memorial, empiezan a confundirla con un sacrificio. Ese es el origen, porque si hay sacrificio, entonces tiene que haber sacerdote. Y si hay sacerdote, debe haber un templo donde se hace el sacrificio. Y por lo tanto, en la desviación número 3, el edificio se convierte en templo. Y vemos aquí en el año 240, allá en Siria, ya un edificio, una edificación, en Dura Europos, se llamaba así la iglesia en Siria, que parece ser el edificio de la iglesia cristiana más antiguo identificado. Y ahí vemos baptisterios, vemos reuniones de asamblea. Ese es un hallazgo interesantísimo porque ya vemos configuración de templo. Y en el año 298 también se construye, y ahora lo que tenemos son unas ruinas, la iglesia de Acaba, en Jordania, que esa tiene la marca de la cristiandad, construida como un propósito de templo. Es increíble que nosotros vayamos encontrando rastros de edificaciones llamadas iglesias que pasaron sin duda alguna a ser templos. Bueno, el problema se exacerba, se agiganta, porque en el año 303 se emite por parte de Constantino el famoso edicto de Milán. Y en el edicto de Milán, entre otras cosas, se legaliza el cristianismo. Esto es, el cristianismo deja de ser perseguido, pasa a ser legal y pasa a formar parte de la vida ordinaria y normal de la gente. ¿Cómo es que Constantino hace esto? ¿Por qué, siendo Constantino un emperador romano o coemperador en aquellos tiempos para atrás en el 310, 11 y 12? Porque Constantino, un año antes, en una batalla llamada la batalla del puente Milvio, Constantino, iba a pelear, porque él era coemperador con otros 3 más, iba a pelear contra el emperador que manejaba Roma, que se llamaba Magencio, y parece ser que Constantino, el ejército de Constantino, era más pequeño que el de Magencio. Bueno, dice la historia, Eusebio sobre todo, dice que en octubre 27 Constantino tiene un sueño. Y en ese sueño ve el signo este que vemos aquí a la derecha, que se le llama el crismón o el cristograma, que es un símbolo de Cristo en sí mismo. Dice que Constantino ve
eso, y ven, ahí arriba a la derecha, ustedes ven que dice entroitenica, que quiere decir con esto ganarás. Y se le muestra el crismón. Y entonces Constantino supone que el Dios de los cristianos le está diciendo, tome ese símbolo, póngalo en los estandartes de su ejército y marche contra Magencio. Y con esto ganará. Bueno, en efecto, ganó la batalla. Constantino conquista Roma y después de eso Constantino dice, ok, si el Dios de los cristianos me hizo esto, ahora yo voy a favorecer el cristianismo. Emite el edicto de Milán y ahora, dice Eusebio, Constantino nombra entonces a los sacerdotes de Dios sus consejeros y juzgó que le correspondía honrar con toda devoción al Dios que se le había aparecido. Mis queridos hermanos y amigos, esto lo que hace es potenciar las desviaciones que ya veíamos antes. Porque Teodosio, el siguiente emperador, oficializa el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Las iglesias paganas se vacían, los sacerdotes paganos se convierten en ministros cristianos, ya vemos que había lenguaje de sacrificio y de sacerdocio, y ya vemos que había lenguaje de templo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Bueno, lamentablemente caemos en un regreso a las épocas de templo, sacerdote, sacrificio y ofrenda. En la parte oriental todavía Constantino tenía un enemigo, ¿verdad? Le había ganado a Magencio el de Roma, pero todavía ya en el oriente, por el lado de Turquía, que se llamaba el Bizancio, por ese lado, todavía quedaba Licinio, que era enemigo de Constantino, y cuenta Eusebio en Historia de la Iglesia que este hombre Licinio arrasó algunas de las iglesias de Dios hasta los cimientos, algunas fueron cerradas para que nadie acostumbrado a frecuentarlas pudiera entrar en ellas ni prestar a Dios el servicio que se le debía. Constantino pelea contra Licinio, le gana a Licinio, y entonces vemos que en el año 320 Eusebio dice, había una alegría incesante, los edificios de la iglesia fueron revividos, los templos, vea que el lenguaje de templo, los templos se elevaron de nuevo de la tierra a una altura elevada y recibieron un esplendor muy superior a los que habían sido destruidos anteriormente. Ya vamos viendo, sacerdotes, templo, sacrificio, ya se nos hace sumamente familiar. El mismo Eusebio, allá por el año 320, en su obra Historia de la Iglesia, nos dice, había representaciones de ritos sagrados y rituales solemnes en la iglesia. Imagínense, ritos sagrados y rituales solemnes. Estamos hablando de liturgias. Misterios divinos y sagrados realizados. Se celebraron los símbolos místicos de la pasión de nuestro Salvador. Ya estábamos llenos de símbolos, hablamos de mística, hablamos de rituales, hablamos de ritos, todo esto consagrado, hablamos de misterios divinos, o sea, ya tenemos la desviación como redondeada, tan temprano como en el año 320. En el mismo año, escribe Eusebio, oh tú, oh excelente ornamento de este nuevo y santo templo de Dios. 15 años más tarde, el mismo Eusebio, en la obra de oración por Constantino, también dice, nuestro Salvador, una vez más adornó el mundo con santos templos y casas de oración consagradas en cada ciudad y pueblo. Ordenar la erección de iglesias y edificios sagrados en honor del Dios Supremo y Señor de todos. Estos edificios sagrados se llaman iglesias o casas del Señor. Como que ya la desviación está consumada, no hay que hacerle mucho, eso va a permanecer así, y por lo tanto llegamos a la conclusión número 3. Después de que Constantino legalizara el cristianismo en el año 313 después de Cristo, los cristianos veían cada vez más sus edificios como templos sagrados. Entonces vean los elementos que tenemos. Tenemos el sacrificio, que era la cena del Señor adaptada en ese lenguaje, el sacerdote, que eran los ministros y obispos de la época, y tenemos edificios sagrados o templos.
y como que eso se nos va haciendo una consumación de la desviación. ¿Cómo ocurre? Bueno, pues el sacrificio tiene que ser oficiado encima de un altar y por lo tanto las mesas donde estaba la cena del Señor empezaron a llamarse altares. Ese altar y ese sacrificio tiene que estar oficiado por un sacerdote que tiene que hacerlo en un templo. Y ahí tenemos la consolidación de toda la desviación. ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, adoración y culto, que es lo que habíamos visto en la lección número 2, ¿verdad? Proscuneo y latrea, en el mundo antiguo significaba el templo con el estatuto que lo acompañaba, el altar para el sacrificio de animales y otros productos alimenticios y el sacerdocio. Caemos ahora sí en la gran desviación que hoy conocemos. Pero analicémosla en dos partes. De ese siglo IV, o sea, año 320, 325 y ya para ahí para adelante, donde vimos esas desviaciones, las vamos a graficar porque del siglo IV hasta el siglo XVI eso fue lo único que se conocía. Vemos cómo los templos se erigen, se hacen catedrales, se hacen iglesias llamadas templos. También vemos altares en esas iglesias y empezamos a ver, por lo tanto, liturgias y de repente también vemos sacerdotes en esos templos que lo que hacen es oficiar sacrificios. ¿Cómo se llama todo esto? Bueno, todo esto se fue consolidando, en una ceremonia o acto que pasó a llamarse, y yo sé que para todos ustedes les va a ser muy familiar, el sacrificio de la misa. Y en el sacrificio de la misa, en un templo, en un altar, un sacerdote en ese momento que estamos viendo ahí, toma el pan y el vino que en el acto de consagración se convierten sustancialmente, o sea, en sustancia, en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, y el sacerdote hace un sacrificio encima del altar. ¿A quién sacrifica? A Cristo, porque esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso se llama el sacrificio de la misa. Cada vez que se oficia una misa y se lleva adelante la Eucaristía, se sacrifica a Cristo otra vez. Y de hecho el Concilio de Trento en el siglo XVI-XVII nos dice que el que no cree en la transferencia de sustancia, que el pan y el vino se convierten de verdad en cuerpo y sangre, no va a creer en este sacrificio y por lo tanto el que no crea en eso es maldito o anatema. Entonces, al siglo XVI llegamos allí. La religión católica romana continúa, como resultado del Concilio de Trento, estas prácticas que son claramente ya sea traídas del Templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento que Cristo abolió y el autor de los Hebreos nos lo explica en su carta, y al desaparecer el templo judío en el año 70 después de Cristo, desaparece todo esto para siempre, pero es adaptada y adoptada por la Iglesia paulatinamente desde muy temprano, y en el caso de la Iglesia romana, hasta el día de hoy. ¿Qué pasó después? Bueno, allá en el siglo XVI vino la gran reforma protestante. Enarbolando la bandera de la reforma, Martín Lutero primero se concentra en que la escritura y solo la escritura es nuestra norma de fe y conducta, solo escritura, y pelea la gran batalla de la soteriología. O sea, pelea la gran batalla de la salvación o la doctrina de la salvación bíblica que nos dice que nosotros somos justificados por la fe solamente. No por las obras, no porque se hagan actos sacrificiales encima de un templo o porque vivamos los sacramentos que en aquel momento y hasta el día de hoy la Iglesia o el Vaticano manda. Martín Lutero se concentra en eso, se concentra en la doctrina de la salvación y se cambian los altares, donde ya no se va a oficiar un sacrificio, por los púlpitos, desde donde se predica la palabra de Dios. El lenguaje empieza a cambiar
del lenguaje del sacrificio de la misa a servicios de adoración. Sin embargo, y lo entendemos muy bien porque la lucha fue gigante para establecer la doctrina de la salvación por fe solamente, derivada de la gracia solamente, en Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente. Entendemos que esa batalla fue muy grande y por lo tanto a ellos no les interesaba, a los reformadores del siglo XVI, no les interesaba desviarse de su batalla. Por lo tanto, conservaron ese aspecto monológico, o sea, que alguien habla desde el púlpito y hay una congregación pasiva que escucha. No es un diálogo, sino que es un monólogo. También mantienen el lenguaje de adoración y culto, porque a las reuniones se le empezaron a llamar servicios o cultos a Dios y se hablaba siempre de adoración. Y no se retomó lo que vimos en lecciones pasadas relacionados a la razón por la cual en la iglesia apostólica, o sea, la iglesia fundada por los apóstoles del primer siglo, se congregaba. La iglesia de entonces se congregaba para edificación, pero eso no se retoma en la Reforma, sino que continúa adelante con todo este lenguaje de adoración y culto. Sin embargo, sí, todo el tema de la liturgia sacrificial se elimina. Ya no se cree en la transustanciación, o sea, en el cambio de la sustancia de pan y vino en cuerpo y sangre de Jesucristo. Y por supuesto no se cree que encima de un altar se sacrifica a Cristo cada vez que se oficia una misa. ¿Por qué esta desviación es problemática? Bueno, porque en términos de la cena del Señor, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga que esta debe ser vista como una ofrenda o un sacrificio a Dios. Y la práctica de ofrecer estos elementos a Dios revierte toda la dirección de la doctrina bíblica que nos lleva a que Dios mismo ofreció la suprema ofrenda, el supremo sacrificio que fue su Hijo al morir en la cruz. En la cruz vemos una perfecta ofrenda, el Cordero de Dios ofrecido en sacrificio. Vemos a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, de acuerdo al autor del libro de los Hebreos. Y vemos cómo ese único sacrificio obtiene eterna redención para todos aquellos que creen en Él y se entregan a Jesucristo. Si nosotros empezáramos siquiera a sugerir que la cena del Señor es una ofrenda, es un sacrificio a Dios, estamos desmejorando, estamos disminuyendo la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Sabemos que en los primeros siglos el cristianismo era opuesto a toda la idea de lugares santos. No habían lugares santos. De hecho, ni siquiera en el primer siglo los cristianos visitaban la tumba de Cristo desde donde Él resucitó. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ir a donde Cristo fue sepultado y 3 días después resucita? Si tenemos al Cristo resucitado. Entonces, nunca la tumba de Cristo fue un lugar sagrado. Sin embargo, a finales del siglo IV, todo este tema de lugares santos, como ya lo hemos visto el día de hoy, fue impulsado. Ahora bien, aquí vamos a especular un poquitito, ¿verdad? Llamamos la iglesia tardía la iglesia del siglo IV, pero porque ya se adoptó todo, se consolidó templo, sacerdote, sacrificio, altar. Pero vimos que la desviación empieza tan temprano como en el año 95 y va poco a poco ascendiendo en el tiempo hasta consolidarse allá por el año 335, 350. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, una posible respuesta es porque el ser humano es ceremonial. Al ser humano le encantan las ceremonias. Y si esas ceremonias van investidas con ropajes estrambóticos, todavía más.
Y si son acompañadas por cantos y música, todavía más. El ser humano tiene una tendencia litúrgica, tiene una tendencia ceremonial. Lo otro es que también podría ser que había una necesidad de aprobación social, particularmente después de que Constantino se convierte al cristianismo y todo el mundo empieza a decir: yo quiero tener la misma religión que tiene el emperador, porque de otra manera podría estar sujeto al rechazo. La tercera razón es que ya en el siglo II, los obispos de los diferentes centros cristianos ya estaban como en una clase superior y ya empezaban a verse como parte del clero. Y empezaba una división social, religiosa, digámoslo así, entre aquellos privilegiados que formaban parte del clero, o más bien era una élite, y los otros que no lo eran, o sea, los laicos. Entonces puede ser que también esos clérigos se fueran a inclinar cada vez más a eso, porque así levantaban su apariencia de santidad. Y claramente, después del año 313 del Edicto de Milán, y particularmente después de que Teodosio ordena que la religión cristiana sea la oficial del Imperio Romano, pues todos los templos paganos se vacían, se les entregan a los cristianos, los sacerdotes paganos se convierten en ministros cristianos y el resto es historia. Empieza el cristianismo a recibir información de los paganos, empezamos a ver que poquito a poco los cristianos empezamos a tener el Dios mayor y después tenemos como diositos menores, que son los santos, que hacen milagros a los cuales se les rezan. Entonces empezamos a ver un poco una comparación entre la mitología romana y griega, donde había un Dios fundamental y después dioses menores, y empezamos a ver cómo tenemos un Dios, pero después tenemos otros que también nos hacen favores, a los cuales también se reza y se les ofrecen cosas. Yo llamo eso contaminación pagana. Que se viene a contaminar la iglesia y a sus reuniones después de la conversión de Constantino y la oficialización de Teodosio. El problema grande que tenemos aquí es que debemos preguntarnos: todo este tema del sacrificio, el altar, el sacerdote y el templo, que se trastornó, digámoslo así, de la pureza doctrinal del siglo I, y pasó para adelante en todo esto, ¿tiene estos elementos poder de remisión de pecados? ¿Tiene la adoración o el culto poder de remisión de pecados, que son los lenguajes que se usan cuando hablamos de estas cosas? ¿Será que estamos negando la eficacia del sacrificio de Cristo? Y entonces ahora tenemos que sacrificarlo una y otra vez en un altar por parte de un sacerdote en un recinto llamado templo. Esto en verdad va en contra de toda la enseñanza neotestamentaria. Pero vean cómo empiezan poco a poco las herejías. Las herejías no arrancan en un solo instante y se consolidan rápidamente, sino que tímidamente y de forma tenua las empezamos a ver en el templo. Vemos que en el primer siglo el Nuevo Testamento es escrito y donde todas estas cosas se aclaran y se aclaran muy bien, pero muy temprano empezamos a ver la cena del Señor como sacrificio. Ya hay algunas iglesias inclusive y algunos obispos que tienen lenguaje de sacrificio en la cena del Señor. Allá por el año 175, la mesa donde está la cena del Señor se le empieza a decir altar, y después del año 200 a los ministros u obispos se les empieza a llamar sacerdotes. Y en el siglo IV a las iglesias se les empieza a decir templos. Poco a poco, después del año 100 y anterior al año 350, todo este sistema se consolida en un sistema litúrgico, donde se ofician sacrificios en altares por parte de sacerdotes en templos. Resumiendo nuestra lección de hoy, los cristianos tempranos no describieron sus reuniones como adoración o como un servicio. Veían sus reuniones enfocadas horizontalmente, no como eventos ceremoniales formales. Nunca
vimos eventos ceremoniales en la iglesia del primer siglo, o llamada la iglesia apostólica. También en aquel entonces la predicación no era una actividad de la asamblea, alentar y enseñar sí lo eran. Y como vimos, el lenguaje de adoración y culto se desarrolló en el siglo IV a medida que la iglesia volvía gradualmente a los conceptos de templo. Esta penúltima lección lo que nos enseña es cómo llegamos a desviarnos. Pero creo que ya con estas 8 lecciones tenemos suficiente como para aterrizar en la lección número 9, donde vamos a aprender, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las instrucciones que se nos han sido dadas, cómo deberíamos de congregarnos. Ya vimos todos los temas de que en la iglesia primitiva apostólica no se predicaban sermones. Ya vimos cómo era el tema del rol de la música en aquellos tiempos y también nos trajimos un poco al día de hoy. Acabamos de ver el proceso paulatino de desviación, de sacrificio, sacerdote, altar, templo. Y ya entendemos cómo hemos llegado a hoy. Vemos cómo de repente también se conservaron lenguajes como adoración y culto, aún en la iglesia protestante a partir del siglo XVI hasta el día de hoy. Pero también entendemos que tales lenguajes no se usaban en la iglesia apostólica. La iglesia apostólica se congregaba para edificarse, exhortarse, consolarse, aconsejarse, conocerse, eran la familia de la fe. Eran pequeñas comunidades que se amaban y se conocían. Y entonces ahora lo que corresponde para cerrar nuestro curso es entender qué debemos hacer. ¿Cómo deberíamos de juntarnos nosotros los creyentes cuando nos juntamos como iglesia, como asamblea o como eclesía? Los espero en la siguiente lección. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por su tiempo y que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Muchísimas gracias.